Hoy vamos a conversar sobre por qué un divorcio duele tanto, la psicología detrás de una de las mayores crisis de la vida. Esta experiencia probablemente todos la hemos vivido de cerca, quizá en carne propia, quizás a través de un hijo, de un hermano, de un amigo o de alguien quien queremos profundamente. Una separación o un divorcio, sin duda, estamos hablando de una de las crisis vitales que mayor impacto tienen en la vida de una persona. No solamente porque termina una relación, sino porque muchas veces sentimos que también se derrumba la vida que habíamos imaginado. Hace algún tiempo alguien me dijo una frase que nunca olvidé. No extraño solamente a mi esposo, extraño la vida que tenía con él. Y cuando la escuché entendí que esa frase resumía algo que vemos con muchísima frecuencia en consulta. Muchas personas creen que están sufriendo únicamente porque perdieron a alguien, pero en realidad están atravesando una pérdida mucho más grande. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué un divorcio duele tanto? Porque si lo pensamos bien, hay muchas pérdidas en la vida que aunque son dolorosas, no llegan a sacudirnos de la misma manera. Entonces, ¿qué hace que una separación tenga un impacto tan profundo? Durante mucho tiempo escuchamos respuestas muy simples, porque todavía lo amas, porque no has aprendido a soltar, porque el tiempo todavía no ha pasado, pero la psicología ha descubierto que la respuesta es mucho más profunda. Un divorcio no duele solamente porque termina una relación, duele porque de alguna manera también se rompe la forma en que entendíamos nuestra propia vida. Durante años construimos un nosotros, compartimos rutinas, sueños, planes, tradiciones, proyectos y casi sin darnos cuenta esa relación empezó a convertirse en el lugar desde donde organizábamos buena parte de nuestra vida emocional. Por eso, cuando la relación termina, no solamente sentimos la ausencia de una persona, sentimos que desaparece el mapa con el que nos orientábamos. Y entonces empiezan a aparecer preguntas que son profundamente humanas. ¿Quién soy ahora? ¿Cómo será mi vida de aquí en adelante? ¿Podré volver a ser feliz? Y quizá una de las preguntas que más escucho en personas que atraviesan un divorcio después de los 40 o 50 años, ¿es demasiado tarde para empezar de nuevo? Porque cuando una separación ocurre en esta etapa de la vida, no solo sentimos que perdimos una relación, muchas veces sentimos que perdimos el proyecto de vida que habíamos construido durante décadas. La casa, las rutinas, las amistades compartidas, la idea de cómo imaginábamos nuestro futuro. Y en ocasiones incluso la imagen que teníamos de nosotros mismos. Por eso quiero decirte algo que quizá nunca te habían explicado de esta manera. La psicología contemporánea nos dice que recuperarse de un divorcio no consiste simplemente en olvidar a la otra persona, ni siquiera consiste en dejar de quererla. La verdadera recuperación consiste en reorganizar nuestro mundo interno para que poco a poco volvamos a sentir seguridad, dirección y esperanza sin que esas tres cosas dependan exclusivamente de esa relación. Y comprender esto cambia por completo la manera de vivir el duelo, porque dejamos de preguntarnos, ¿qué me pasa? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué está intentando reorganizar mi vida en este momento? Ese cambio de perspectiva puede parecer pequeño, pero en realidad es el primer paso hacia la recuperación. Y para entenderlo mejor, hay un concepto de la psicología que puede ayudarnos muchísimo. Se llama apego. Y no, no estoy hablando del apego entendido como dependencia. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Se llama teoría del apego. Y antes de que pienses que eso tiene algo que ver con los niños, déjame decirte que no exclusivamente. La teoría del apego también explica cómo nos vinculamos en la vida adulta y por qué una separación puede resultar tan desestabilizadora. Cuando llevamos años compartiendo la vida con una persona, esa relación deja de ser únicamente una historia de amor y se convierte en un lugar de seguridad. Es la persona con la que celebramos las buenas noticias, con la que compartimos las preocupaciones, a quien llamamos cuando tenemos miedo, con quien comentamos las pequeñas cosas del día que para cualquier otra persona no tendrían importancia.
Y sin darnos cuenta, esa persona empieza a convertirse en uno de nuestros principales refugios emocionales. Pensemos en algo muy cotidiano. Imagina que tienes un día complicado en el trabajo. Sales agotado, frustrado, con la sensación de que nada salió bien. Y casi sin pensarlo, tomas el teléfono para llamar a tu pareja. No porque esperes que resuelva el problema, sino porque sabes que después de esa conversación probablemente vas a sentirte un poco mejor. Ahora imagina lo contrario, recibes una noticia maravillosa, un ascenso, la graduación de un hijo, la compra de una casa. ¿Con quién sientes la necesidad de compartir esa alegría primero? Eso también forma parte del apego, porque las personas que amamos no solamente nos acompañan en el dolor, también dan sentido a nuestras alegrías. Y aquí ocurre algo muy importante. Con los años dejamos de construir una vida solamente desde el yo y empezamos a construirla desde el nosotros. Y ese nosotros se convierte en una especie de hogar emocional. Por eso, cuando la relación termina, muchas personas describen una sensación muy particular. No dicen solamente extraño a mi pareja, dicen cosas como siento que estoy perdido, siento que ya no sé cómo vivir mi vida. Y quiero decirte algo que quizá te sorprenda. Esas sensaciones no significan que seas una persona débil, tampoco significan que nunca vayas a superar la separación. Lo que significan es que estás intentando adaptarte a una realidad completamente distinta de la que conocías y esa adaptación toma tiempo. De hecho, una de las cosas que más sufrimiento produce después de un divorcio es juzgarnos por cómo nos sentimos. Nos repetimos frases como, ya debería estar mejor, ¿qué me pasa? ¿Por qué sigo pensando en esta persona? ¿Por qué todavía me dan ganas de escribirle? Y quizá hoy puedas cambiar esa pregunta. En lugar de preguntarte, ¿qué me pasa? Pregúntate, ¿qué estoy intentando reorganizar? Porque probablemente no estás intentando recuperar solamente una relación, estás intentando reconstruir una vida. Y eso cambia completamente la perspectiva. Hay otro aspecto del que se habla muy poco. Cuando una relación termina, solemos pensar que el mayor desafío será aprender a vivir sin la otra persona. Pero con frecuencia el desafío más grande es otro, es volver a descubrir quién soy ahora, porque durante años construimos una parte de nuestra identidad alrededor del nosotros. Y cuando ese nosotros desaparece, no solo perdemos a la persona que estaba a nuestro lado, también desaparecen muchos de los referentes con los que organizábamos nuestra vida. De repente empiezan a surgir preguntas que antes no existían. ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Qué sueños siguen siendo míos? ¿Cómo imagino mi futuro? En psicología existe un concepto llamado claridad del autoconcepto. Se refiere a la claridad y la estabilidad con la que respondemos a una pregunta muy sencilla pero profundamente importante. ¿Quién soy? Después de un divorcio, esa claridad suele tambalearse, no porque hayamos dejado de ser quienes somos, sino porque necesitamos reconstruir nuestra identidad en una realidad completamente distinta. Y quizá por eso una de las frases que más escuchamos de quienes atraviesan una separación es, siento que ya no sé quién soy. Y aunque hoy pueda parecer difícil de creer, ahí comienza una parte muy importante de la recuperación. No cuando dejamos de extrañar a la otra persona, sino cuando empezamos a reencontrarnos con nosotros mismos. Dicho de una forma mucho más sencilla, significa tener claridad sobre quién eres, qué quieres y hacia dónde va tu vida. Después de un divorcio, esa claridad suele tambalearse, porque no solamente estamos despidiendo a alguien, también estamos despidiendo una versión de nosotros mismos. La persona que tenía determinados planes, determinadas rutinas, ciertas ilusiones. Por eso, sanar no consiste únicamente en aprender a vivir sin la otra persona, también consiste en descubrir quién eres ahora. Y aunque hoy parezca difícil de creer, esa persona todavía está por conocerse. Ahora hablemos de cómo reconstruirnos. Hasta aquí
hemos hablado de por qué un divorcio puede sentirse como una de las experiencias más dolorosas de la vida. Y espero que al menos haya ocurrido algo importante, que hayas dejado de pensar que lo que estás sintiendo es una señal de debilidad, porque no lo es. Lo que estás viviendo tiene una explicación. Estás intentando reorganizar una vida que durante años estuvo construida alrededor de una relación. Y comprender eso ya produce cierto alivio, porque cuando entendemos lo que nos está pasando, dejamos de pelear con nuestras emociones. Dejamos de exigirnos estar bien antes de tiempo y empezamos a tratarnos con un poco más de paciencia y de compasión. Pero ahora viene la pregunta más importante de todas: ¿cómo empezamos a reconstruirnos? Y quiero ser muy honesta contigo, no existe una receta para superar un divorcio. No hay 5 pasos que garanticen que dentro de un mes dejarás de sufrir. Cada historia es distinta, cada relación fue distinta y cada proceso de duelo tiene su propio ritmo. Sin embargo, la psicología sí nos muestra algunos caminos que favorecen esa reconstrucción. No son fórmulas mágicas, son procesos, pequeñas decisiones que repetidas día tras día van ayudando a que recuperemos algo que parecía perdido, la sensación de que volvemos a tener dirección. Quiero compartir contigo 3 de ellos. Primera clave: vuelve a convertirte en un lugar seguro para ti mismo. Recuerda que hace unos minutos hablábamos de que nuestra pareja termina convirtiéndose en un lugar de seguridad. Pues bien, la reconstrucción empieza cuando poco a poco aprendemos a ofrecernos esa seguridad a nosotros mismos. Y quiero aclarar algo. Esto no significa que debamos convertirnos en personas completamente autosuficientes o que nunca más necesitemos a nadie. Los seres humanos siempre vamos a necesitar vínculos, siempre necesitaremos afecto y sentirnos acompañados. La diferencia está en que dejamos de depender exclusivamente de una sola persona para sentirnos emocionalmente estables. ¿Y cómo se empieza a hacer eso? No con grandes decisiones, con pequeños actos cotidianos. Por ejemplo, si durante años tu rutina era terminar el día conversando con tu pareja, probablemente las noches sean el momento más difícil. No intentes simplemente llenar ese vacío mirando el teléfono durante horas. Pregúntate, ¿qué nueva rutina podría ayudarme a terminar el día de una manera diferente? Tal vez leer las páginas de un libro, escuchar un podcast, salir a caminar después de cenar, escribir un diario, prepararte una taza de té mientras escuchas música. No se trata de distraerte del dolor, se trata de empezar a construir nuevas asociaciones para esos momentos que antes pertenecían a la relación. Otro ejemplo: si antes, cada vez que tenías un problema, llamabas inmediatamente a tu pareja, quizá este sea el momento de redescubrir que tu vida también está sostenida por otras personas. Ese amigo al que hace meses no llamas, esa hermana con la que siempre puedes conversar, ese compañero de trabajo con quien disfrutas un café o incluso tu terapeuta. Muchas personas sienten que pedir apoyo después de un divorcio es una señal de fragilidad. Yo lo veo exactamente al revés. Pedir apoyo es una forma de recordarnos que seguimos perteneciendo a una red de personas que nos quieren. Y hay un tercer ejemplo que parece muy simple, pero tiene un enorme significado: volver a cuidar tu cuerpo. Dormir un poco mejor, prepararte una comida saludable, salir a caminar, volver a hacer ejercicio, no porque el ejercicio cure un corazón roto, sino porque cada una de esas acciones transmite un mensaje muy poderoso. Mi vida sigue siendo valiosa y merece ser cuidada. Y quiero dejarte una pregunta, no para mañana, para hoy. ¿Qué podrías hacer en las próximas 24 horas para demostrarte que también sabes cuidar de ti? No tiene que ser algo grande. A veces la reconstrucción comienza con una caminata de 20 minutos, con una llamada, con volver a preparar tu desayuno favorito, con regalarte una noche de descanso. Porque las grandes reconstrucciones nunca empiezan con grandes cambios,
Empiezan con pequeños actos de cuidado que repetidos una y otra vez terminan diciéndole a nuestro corazón, aquí sigo y voy a aprender a cuidar de ti. Segunda clave, date permiso para descubrir quién eres en esta nueva etapa. Hay algo que sucede en casi todos los divorcios y de lo que se habla muy poco. Durante años construimos nuestra vida alrededor de nosotros y eso ocurre de manera muy natural. Empezamos a decidir dónde vivimos, dónde pasamos las vacaciones, cómo imaginamos nuestra jubilación, qué haremos cuando los hijos sean grandes, qué sueños queremos cumplir juntos. Y sin darnos cuenta, muchas decisiones dejan de responder únicamente a quién soy yo y empiezan a responder a quiénes somos nosotros. Por eso, cuando la relación termina, no solo desaparece la otra persona, también desaparecen muchas respuestas que parecían estar claras. Y entonces aparecen preguntas completamente nuevas. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida ahora? ¿Qué cosas siguen siendo importantes para mí? ¿Qué sueños todavía quiero cumplir? Y aunque estas preguntas pueden dar miedo, quiero proponerte que las mires desde otro lugar, no como un vacío, sino como una oportunidad. Porque quizá por primera vez en muchos años vuelves a tener la posibilidad de preguntarte qué deseas tú. No lo que esperaba tu pareja, no lo que esperaba tu familia, no lo que era mejor para la relación, sino lo que realmente hace sentido para ti. Y aquí me gusta hacer un ejercicio sencillo con algunas personas en la consulta. Les pregunto, ¿qué disfrutabas de hacer antes de conocer a tu pareja? Y es increíble lo que empieza a aparecer. Me encantaba pintar, siempre soñé con aprender fotografía, extrañaba salir a caminar por la montaña, hace años quería aprender otro idioma, siempre quise viajar sola. Muchas veces esas partes de nosotros no desaparecieron, simplemente quedaron en pausa y este puede ser un buen momento para volver a encontrarlas. No porque tengas que reinventar toda tu vida, sino porque cada experiencia nueva le recuerda a tu corazón algo muy importante. Todavía soy capaz de descubrir cosas sobre mí. Y quiero detenerme especialmente en quienes viven un divorcio después de los 50 años. Es muy frecuente escuchar frases como yo ya estoy muy grande para empezar otra vez. Los mejores años de mi vida ya pasaron. Ya no tiene sentido hacer nuevos planes. Y con mucho cariño quiero invitarte a mirar esa idea desde otra perspectiva. Imagina por un momento que tienes 50 años. Si la vida te regala 85, todavía tienes por delante más de 3 décadas. 30 años. Piensa todo lo que puede ocurrir en ese periodo de tiempo, las personas que puedes conocer, los lugares que puedes visitar, los libros que puedes leer, las amistades que aún no existen, los proyectos que todavía no imaginas, los aprendizajes que pueden transformar tu vida. Cuando lo vemos así, comprendemos que no estamos al final del camino. Estamos entrando en una etapa distinta. Y esa diferencia cambia completamente la manera de mirar el futuro. No quiero que pienses que el objetivo de esta etapa es convertirte en alguien completamente diferente. Creo que el verdadero objetivo es mucho más bonito. Es volver a encontrarte con partes de ti que quizá habían quedado olvidadas y descubrir otras que todavía no conocías. Y quiero dejarte una pregunta para terminar esta segunda clave. ¿Qué parte de ti lleva demasiado tiempo esperando volver a vivir? Quizá hoy sea un buen día para abrirle nuevamente la puerta. Tercera clave, dale un nuevo significado a esta experiencia. Hay una última tarea psicológica que forma parte de la recuperación y de la que se habla poco. Después de un divorcio es natural intentar entender qué ocurrió. Necesitamos encontrar respuestas, ordenar recuerdos y dar sentido a la experiencia. Y muchas veces cambia el rumbo de nuestra vida. Ese intento por comprender forma parte del proceso de adaptación.
El problema aparece cuando la explicación que encontramos termina convirtiéndose en la única historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Hay personas que llegan a la conclusión de que fracasaron, otras sienten que perdieron los mejores años de su vida, que nunca debieron confiar o que todo lo vivido fue un error. Con el tiempo esas ideas dejan de ser simplemente una interpretación de lo ocurrido y comienzan a convertirse en la manera en la que la persona define su propia historia. Y eso tiene consecuencias, porque la forma en que interpretamos lo que vivimos influye profundamente en la manera en que enfrentamos el presente y miramos el futuro. La recuperación no consiste en negar el dolor ni en convencernos de que todo pasa por algo. Tampoco se trata de buscar apresuradamente un aprendizaje cuando la herida aún está abierta. Hay experiencias que necesitan tiempo antes de poder comprenderse y hay pérdidas que solo encuentran sentido muchos años después. Lo verdaderamente importante es que el divorcio no se convierta en la única lente desde la cual miramos nuestra vida. Con el tiempo, la pregunta deja de ser únicamente ¿por qué ocurrió esto? Y comienza a transformarse en otra mucho más útil. ¿Qué quiero hacer con la vida que todavía tengo por delante? Ese cambio de perspectiva marca un punto de inflexión. La mirada deja de estar atrapada exclusivamente en el pasado y empieza poco a poco a orientarse hacia el futuro. No porque el pasado deje de importar, sino porque ya no ocupa todo el espacio de nuestra historia. Al final, un divorcio es un capítulo de la vida, por doloroso que haya sido, pero ningún capítulo, por intenso que sea, tiene por qué definir el libro completo. La verdadera reconstrucción comienza cuando esa experiencia deja de ser el centro de nuestra identidad y pasa a ocupar el lugar que le corresponde, una parte de nuestra historia, pero no toda nuestra historia. Antes de despedirme, quiero hablar con un grupo muy especial de personas. Quiero dirigirme a quienes están viviendo un divorcio especialmente difícil. Porque mientras preparaba este episodio pensaba que muchas de las recomendaciones que solemos escuchar parten de una idea que no siempre corresponde a la realidad. Escuchamos frases como, con el tiempo podrán ser amigos, lo importante es mantener una buena comunicación o algún día todo volverá a estar en paz. Y ojalá así fuera para todas las personas. Pero la realidad es que no todos los divorcios terminan de esa manera. Hay separaciones en las que por diferentes circunstancias mantener una comunicación sana simplemente no es posible, incluso cuando hay hijos de por medio. Y si ese es tu caso, quiero que escuches esto con mucha atención. No necesitas restablecer una relación con tu expareja para sanar, porque eso no depende solamente de ti. Por más que tú quieras construir una comunicación diferente, también depende de la disposición del otro. Y habrá ocasiones en las que esa disposición simplemente no exista. O quizá seas tú quien por todo lo vivido necesite mantener esa distancia para poder reconstruirse. Y si ese es el caso, también está bien. No podemos poner nuestra paz interior en pausa hasta que la otra persona cambie, hasta que piense diferente, hasta que actúe como nosotros creemos que debería actuar. Porque si hacemos eso, estaremos dejando nuestra recuperación en manos de algo que no podemos controlar. Y ese es un lugar muy doloroso para vivir. La paz no llega cuando cambia la otra persona. La paz empieza a llegar cuando dejamos de esperar que cambie y comprendemos que la única vida sobre la que realmente tenemos poder es la nuestra. Ese día dejamos de vivir mirando constantemente hacia atrás y empezamos poco a poco a mirar hacia adelante. No porque el pasado deje de importar, sino porque el futuro vuelve a tener un espacio dentro de nosotros. Y quizá esa sea una de las formas más profundas de libertad. Quiero terminar este episodio recordándote algo. Si hoy estás atravesando una separación o un divorcio, quiero que sepas que no estás fallando porque todavía duela. No eres una persona débil porque haya días en los que sientas que retrocedes. Y tampoco significa que nunca volverás a ser feliz. Lo que estás viviendo es uno de los procesos de adaptación más profundos que puede experimentar un ser humano. Y como todo proceso profundo, necesita tiempo, necesita paciencia y necesita sobre todo mucha compasión hacia uno mismo. No tienes que reconstruir toda tu vida esta semana.
Tampoco este mes, ni siquiera este año. Solo necesitas dar el siguiente paso, porque la reconstrucción no ocurre de un día para otro. Ocurre igual que se construye una casa, un ladrillo a la vez. A veces ese ladrillo será levantarte de la cama cuando no tienes ganas, aceptar la invitación de un amigo, volver a cocinar para ti, retomar una actividad que disfrutabas, buscar ayuda profesional o simplemente darte permiso para descansar sin sentir culpa. Ninguna de esas acciones parece extraordinaria, pero con el tiempo son precisamente esas pequeñas decisiones las que terminan construyendo una vida nueva. Y quiero dejarte con una última reflexión. Cuando una persona atraviesa un divorcio suele preguntarse, ¿volveré a ser la persona que era antes? Y quizá la respuesta es no. Probablemente no vuelvas a ser exactamente la misma persona, pero eso no significa que la mejor versión de tu vida haya quedado atrás. Muchas veces significa que estás comenzando a convertirte en alguien diferente, alguien que ha conocido el dolor, pero que también ha descubierto una fortaleza que antes no sabía que tenía. Alguien que ha aprendido a mirarse con más compasión, a elegir con más conciencia y a comprender que su bienestar no puede depender exclusivamente de otra persona, porque ese es en el fondo el verdadero objetivo de la recuperación. No volver a la vida que tenías, sino construir una vida en la que vuelvas a sentirte en casa. Imagínate por un momento dentro de algunos años. Miras hacia atrás y recuerdas este momento, no con la intensidad con la que hoy lo estás viviendo, sino con la serenidad que da el tiempo. Y descubres que aquello que un día sentiste como el final de tu historia, en realidad fue el comienzo de una nueva etapa, una etapa que nunca habrías elegido, pero que terminó enseñándote algo profundamente valioso. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para reconstruirse y que incluso después de una de las pérdidas más difíciles de la vida, siempre es posible volver a encontrar sentido, paz y esperanza. Gracias por regalarme estos minutos y sobre todo, cuídate mucho.